El título para hoy tiene este nombre: Aprended de mí, que soy ¿qué? Ya lo había predicado. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es algo que nosotros necesitamos demasiado. Y uno de los problemas o de las debilidades que yo he luchado mucho en toda mi vida y sigo luchando es con el orgullo. ¿Cierto? ¿Algún orgulloso por aquí? Sí. Y resulta que vamos a ver un versículo que va a ser el centro de este título. Está en Mateo 11:29. Y luego vamos a ver una imagen y vamos a leerlo allí. Gracias. Si lo tienen, vamos a... ya va a salir. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí viene Jesús, ya enseguida nos aparece y lo repasamos. Y ahí está: llevad mi yugo sobre el yugo. ¿Qué era el yugo? No el de la novia. Ay, páseme el yugo que me caso. No. Era el que usaban entre dos bueyes que debían estar al mismo nivel para poder jalar el arado y hacer los surcos de la tierra, ¿cierto? Y debían ser parejos. Entonces, de cierta forma Jesús nos dice: tú y yo, tú no estás solo, tú estás conmigo, hacemos par. ¿Por qué? Porque si tú llevas mi yugo, la carga es fácil, porque yo estoy al otro lado jalando, yo estoy al otro lado caminando contigo. Y dice: porque que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. Quiere decir que tengo una humildad, dice, y una mansedumbre sinceras. Por eso dice de corazón. No, yo soy un manso humilde de la cabeza, soy manso humilde de las manos. No. Quiere decir que es manso y humilde honestamente, de verdad, ¿cierto? Y quiero que vamos a esas definiciones. Primero, quiero que vamos a la definición de humildad. Son esos dos atributos que nos habla la palabra allí, y vamos a trabajar en nueva traducción viviente. Y dice definición de humildad, y quiero que lo tengas bien atento a ese. Si estás tomando nota, tengas presente esto. Dice: es el reconocimiento ¿de qué? De que nuestras aptitudes y ¿qué? Talentos son ¿qué? Dones de Dios. Aquí la primera característica de la humildad es reconocer que lo que yo tengo, lo que soy, lo que pienso, lo que hago, ¿me lo ha dado quién? Me lo ha dado Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que nosotros mismos somos los que hemos hecho el futuro, hemos sido los que hemos labrado nuestra vida. O es que soy muy teso, es que soy muy inteligente, es que soy esto, cuando esos atributos nos fueron dados ¿por quién? Por Dios. Dice: no es señal de debilidad. Y muchas veces nosotros queremos aparentar o queremos vernos fuertes, mostrando orgullo o tratando de mostrar que somos muy tesos, cuando realmente necesitamos reconocer que nuestras aptitudes no son nuestras. De que cuando naciste y estabas en el vientre de tu madre y estabas planeado, Dios te puso ese ingrediente para que tuvieras cierto pensamiento, cierta habilidad. Aquí hay buenos con las matemáticas, hay buenos con la historia, hay buenos con el arte, hay buenos con las ciencias naturales, ¿cierto que sí? A ver los artistas aquí, los que tienen manualidades, que tienen dotes, sí, pues levántela por ahí. Sí, eso lo dio Dios, no es nuestro, Él nos lo entregó. Y dice entonces: no es señal de debilidad reconocer esto. Dice: no es señal de debilidad, de timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde provienen nuestra verdadera ¿qué? Fortaleza. Puede ser humilde y a la vez ser audaz y ¿qué? Y valiente.
Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más humilde sobre la tierra, ¿cierto? Jesús fue manso, fue humilde. Y quiero que vamos entendiendo estos principios porque Dios hoy y ponía en mi corazón, así como me enseñaba a mí, de que tenemos que tener sanidad en cuanto al orgullo. Ay, ¿será que el orgullo se puede sanar? Sí, se puede sanar. Dios lo puede hacer. Y que reconozcamos que ser humildes es aceptar que todo lo que nosotros tenemos y vivimos viene de Dios. Y ahora vamos con la definición de mansedumbre. Por ahí dice uno, soy manso, pero no. Pero así no dice la Biblia. Esa sí se la saben de memoria. Dice, mansedumbre es la virtud, ojo con esto, que modera ¿la qué? La ira. Y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza o dominio propio. Dice que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. ¿Qué quiere decir traduciéndolo? Alguien hace algo y a mí me molesta o me incomoda, pero la mansedumbre es ese don de parte de Dios que me ayuda a frenar ese impulso y de desbordarme porque alguien hizo algo malo, porque alguien hizo algo que de pronto no sabía. Entonces es contener como esa ira y esos efectos desordenados. ¿Alguien le ha pasado? Mira, Dios te dio a ti unos talentos y le dio a otro, le dio otro. Pero no podemos pensar que porque nosotros tenemos cierta habilidad, vamos a humillar o a hacer sentir mal o vamos a ver con desprecio a aquel que no tiene la misma habilidad que yo tengo. Tal vez tú seas muy bueno en unas cosas porque Dios te dio el talento. Pero ese otro puede ser mucho mejor que tú en otras áreas. Y tienes que saber que Dios también le dio el talento a él, a esa persona. Por eso no podemos menospreciar, no podemos sentirnos más que otros. Y vamos a ver, teniendo en mente la humildad, la mansedumbre, quiere decir que en Jesús había un gran poder. Claro, era el Hijo de Dios. ¿Usted se imagina si Jesús se hubiera dejado llevar por la provocación de alguno en la tierra, que hubiera desatado? Acaba hasta con, como dice aquí, el nido de la perra. Porque el poder de Dios, pero la mansedumbre estaba para dominar y sujetar y someter cualquier impulso o cualquier cosa que pudiera suceder. Porque es que Dios, si usted ve a Dios en el Antiguo Testamento, destruía a todos los enemigos, acababa con todos. Y Jesús, siendo Dios, pero vuelto amor por nosotros, nos enseñó a ser mansos, a ser humildes, a agacharnos. Y es algo que muchas veces nos cuesta. ¿A quién le cuesta doblegarse? Me cuesta y nos cuesta. Y es el trabajo que Dios quiere que nosotros estemos desarrollando. Y vamos a la definición de orgullo. Definición de orgullo, dice, la Biblia usa diferentes palabras para hablar de orgullo. Vamos a ver los sinónimos de orgullo. Y dice, arrogancia, ¿qué más? Altivez, jactancia, pretensión, vanagloria. Todas apuntan a un corazón que se revela, que quiere la honra para sí mismo y no para Dios. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni nadie. El orgullo es el pecado más antiguo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás en el cielo? El orgullo. El orgullo, porque Dios lo hizo hermoso. Yo creo que fue como de la primera creación real que vino a ser Dios, que fueron a los ángeles, y ese uno de los primeros, si no fue el primero. Y le puso ¿qué? Belleza. Le puso, lo ornamentó con piedras preciosas, con vestidos hermosos. Y tal vez Satanás
no reconoció delante de Dios que lo que tenía, la hermosura y todo lo que Dios le había puesto, era fruto de lo que Dios había hecho. Quizás empezó a ver su propio brillo, ¿cierto? Sabiendo que el brillo que él tenía era el reflejo del brillo de Dios. Y se envaneció. Yo también brillo, soy esplendoroso. Y empezó a sentir que él brillaba por su propia luz. Y terminó, ¿qué? Rebelándose contra el Señor. Y quiero que vamos a la palabra, teniendo en cuenta estas definiciones de humildad, de mansedumbre. No sé si tomó nota y si no se la repite y luego le compartimos la definición. Y vamos a ir a una historia en Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Alguien vino a leer palabra? Bueno, esas historias chéveres, ¿no? Que nos gusta. A ver, que se duerma, lo mutilamos. Y vamos entonces a meternos, vamos a ver la nueva versión, nueva traducción viviente, no se me acomode, que se me duerme. Ok, vamos entonces, dice Segunda de Crónicas capítulo 26 y vamos a meternos en esta historia que es muy, muy tremenda. Y tiene que ver con este tema, ¿de qué? Del orgullo. Vamos a ver, y Dios me hablaba y yo sé que Dios va a hacer hoy una sanidad a muchos de nosotros. Dios va a sanar, porque mira, a veces vemos el orgullo como el problema, ¿cierto? Y es un problema, pero hoy Dios nos va a hablar de las raíces de ese problema. Y cuando Él pueda sanarnos y pueda llevarnos, que hoy lo hará, vamos a recibir gran sanidad y vamos a entender muchas cosas que nos llevarán a cambiar de actitud y a ver nuestra vida delante de Dios de una forma diferente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos entonces, primer versículo, Segunda de Crónicas 26, y vamos a ir siguiendo la lectura, nueva traducción viviente, desde el 1. Sí, vamos a leer mucho, vamos a leer todo hoy. Y dice entonces, todo el pueblo, vamos a ir siguiendo acá la pantalla para irnos metiendo en la historia. Dice, todo el pueblo de Judá había coronado ¿a quién? Usías, hijo de, está fácil, ¿cierto? Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad para que reinara en lugar de su padre. ¿Alguien de 16 años, 17, 18? Levante la mano. Ok. ¿Estaba joven o no estaba joven? Era un pelado. Seguramente cuando murió Amasías, dijo, no, su papá se murió, necesito que un pelado joven, inexperto, pero se metió y se lanzó a ser rey de Judá. Recuerda que eran dos reinos, ¿cierto? Judá y ¿qué pasa? Samaria. Los dos reinos, ¿no? Judá y Samaria. Ok, entonces dice, reconstruyó, después de la muerte de su padre Usías, reconstruyó la ciudad de Lat y la restituyó ¿a dónde? A Judá. Dice, Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 50. Su madre se llamaba Jecolías y era de, ¿sabes? El Señor me hablaba algo. ¿Sabe usted cuántos años cumplo yo este año? 52 años. Y algo especial tocaba mi vida y me decía el Señor, y quiero que tú también lo recibas. Me decía, llevas 52 años reinando tú mismo tu vida. Y yo te pregunto, ¿cuántos años tienes tú? Y que sigues y en este momento estás también reinando tu vida. Fue fuerte esa pregunta que me hizo el Señor. Algo tenía Él cuando me habló esta mañana. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cuántos años llevas reinando tu propia vida? ¿Cuántos llevas haciendo como se te antoja? Decidiendo como si fuéramos Dios, aún con nuestra propia vida que no es nuestra. Y me tocó mucho cuando decía, reinó 52 años, este año los cumplo. Y me hablaba y me decía, ¿vas a seguir dirigiendo tu propia vida? Y dice, el rey hizo lo que era agradable, ¿a quién? A los ojos del Señor, así como su padre, ¿qué? Amasías. 5.
Usías buscó a Dios en el tiempo de quien le enseñó al profeta Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección de Dios, del Señor, Dios le dio. Eso quiere decir que Zacarías, mientras estuvo vivo, era quien enseñaba ¿a quién? ¿Al rey qué? Usías, hijo de quién? Estamos aprendiendo hoy. Y dice, buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. O sea que hay una esperanza. Mientras buscamos a Dios y obedecemos su palabra, vamos a tener ¿qué? Éxito. Y dice, Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas. Recuerden que empezó el reinado teniendo ¿cuántos años? 16 años. Y derribó las murallas de Gad, Jamnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras. ¿Quién lo ayudó? Dios lo ayudó y lo respaldó. Porque seguía los consejos y obedecía. Y dice, Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual. Los conquistó, los sometió y los puso a pagar impuestos. Y dice, los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso ¿hasta dónde? Hasta Egipto. Imagina cómo llegó su reinado, su fama y su influencia, porque había llegado a ser tenía 16 años, transcurrieron muchos años, Dios lo respaldó, se dejaba guiar por el profeta ¿qué? Zacarías, y mientras estuvo vivo, él estuvo obedeciendo y dejándose guiar. Pero resulta también que Zacarías después murió, ¿cierto? Sigamos, llegó a ser muy poderoso. 9. Usías construyó ¿qué? Torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en el ángulo de la muralla. Siguiente. Estamos conectados con la historia. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas o pozos que llamamos de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios en otras palabras, él tenía un gran ejército y tenía al secretario, el que los coordinaba, estaba muy organizado. El 12, y dice, estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por ¿qué? 2,600 jefes de clan. Tengan en cuenta ahí para los matemáticos, 2,600 ¿qué? Jefes. Y dice, el ejército estaba formado por 307,500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Déjalo ahí. Este rey tenía un ejército demasiado grande. Y te voy a contar algo para que tengas así como un paralelo. La región de Judá, en extensión de superficie, más o menos para ese tiempo, tenía una extensión de 8,900 kilómetros cuadrados. Muy grande, ¿cierto? Para que usted se iguale más o menos, si ha estudiado geografía colombiana, es un poquito más grande, un poquito, que el departamento de Caldas, que tiene 7,900 kilómetros cuadrados, y un poquito menos que el departamento de Sucre, que tiene 10,700 kilómetros cuadrados. Mire esa cosa tan pequeñita, ¿cierto?
Departamento de Caldas en Colombia, con más o menos aproximadamente 8.900 kilómetros cuadrados y con un ejército de 300, ¿cuánto sería? Como 310.000 más o menos. ¿Sí tienen la comparación? Departamento de Caldas, pues el de que queda al lado de Risaralda, 310.000 soldados. ¿Sabe cuánto tiene Colombia actualmente en fuerza militar y policía? 452.000. En todo Colombia. ¿Se imagina que solo el departamento de Caldas en comparación tuviera 310.000 soldados? Deberíamos tener en la misma proporción en Colombia 39 millones y medio de soldados para igualar el ejército que tenía Usías, que Dios le dio, que Dios lo apoyó. Ahí se ubicaron un poquito geográfica y numéricamente. 14. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, imaginen cuántos cascos, cuántas lanzas, ¿cierto? Cotas de malla, arcos y piedras para ondas. Siguiente. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén. ¿Qué edificó? Diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Recuerda que Israel tiene un sistema de defensa muy avanzado hoy día. ¿Cómo es que se llama? ¿La torre qué? La que se defiende de los misiles. El domo de hierro o de la roca, algo así. Ellos tienen un avance tecnológico impresionante en este tiempo. Y desde ese tiempo Dios les permitía tener desde el rey Usías expertos, ingenieros de su tiempo que diseñaban armas y sistemas de defensa en el mismo castillo y la fortaleza. Y dice, para proteger a los que disparaban flechas, lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor, ¿qué? Le dio maravillosa ayuda y llegó a ser tenga en cuenta esto, un jovencito que empezó ¿de cuánto? Que se dejó guiar, ¿por quién? ¿A través de quién? Y obedeció la palabra y fue creciendo y fue respaldado por el Dios de los ejércitos. Siguiente. Pero cuando llegó a ser poderoso, cerca de los 52 años de gobierno, también se volvió, ¿qué? Orgulloso. Por eso Dios hoy viene a hablar de este tema y a enseñarnos, porque me ha puesto en la labor de enseñarme a mí mismo y de enseñarle a ustedes también. Y dice, cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios. Cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Llegó a ser tan poderoso que él dijo, yo soy poderoso, soy el rey, puedo. Y se atrevió a meterse al templo para ofrecer sacrificio y ofrecer incienso que no le correspondía. Y dijo, Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él. ¿Tras de quién? A perseguir a quién? A Usías, porque se metió al templo. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres. Claro, porque para enfrentarse al rey tenían que ser valientes. Bueno, los otros que de pronto se quedaron atrás. Yo no, el rey va para el tabernáculo, va a ir a quemar incienso. Se metió al tabernáculo. Y dijo que se fueron detrás, hombres valientes, detrás del rey Usías. No tuvieron miedo que el rey dijera o los matara o hiciera algo. Y dice en el 18, enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto.
Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. ¿Se está imaginando la película? Se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Siguiente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa, porque estaba inmundo y contaminado. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Ahí se acabó la grandiosidad, ahí se acabó el poder, se acabó la fama. Y dice, vivió aislado en una casa aparte, no en el palacio, y por lo tanto alguien, su hijo, lo tuvo que seguir reemplazando en el reino. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. ¿Quién siguió gobernando? Jotam, su hijo, y hasta ahí terminó su reinado. Dice, los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía, tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Ni siquiera lo pudieron enterrar con los reyes, sino distante, por la lepra que tenía. Ahí terminaba. Sí, ese es el último. Ese es el último. Quiero que veamos cómo el orgullo que puede surgir en nosotros o que ha venido acompañándonos puede hacernos tanto mal delante del Señor. Y debemos primeramente reconocer nuestra falta de humildad, nuestro orgullo, cuando creemos que lo que tenemos y lo que hacemos es porque somos talentosos, porque somos los duros, sino porque todo proviene de Dios. Y no me puedo sentir más que otro por los talentos que Dios me haya entregado. Solo Él puede hacerlo, solo Él lo hace. Y mira, vamos a ver unas citas del peligro del orgullo y la arrogancia, ¿cierto? Hablamos que la arrogancia era una de las definiciones del orgullo. Vamos a Proverbios 18:12. Proverbios 18:12. Y dice, la arrogancia, ¿qué? Va delante de la destrucción. O sea que mi vida está en riesgo de ser destruida si en mi vida permanece el orgullo. Porque el orgullo va adelante, va abriendo campo. ¿A quién? A la destrucción. Pero la humildad precede ¿a quién? Al honor. Y el honor nos lo da Dios. No lo tenemos que reclamar ni lo tenemos que pedir. Porque Dios en su momento nos dará el honor allí en su reino. Proverbios 11:2. El orgullo lleva a la ¿qué? Uzías fue deshonrado por Dios. Fue deshonrado. Y Azarías, el sacerdote, le dijo, el Señor no te honrará por esto. Y le dio lepra inmediatamente. Dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Vamos a Isaías 5:15. Isaías 5:15. Isaías 5:15. Mira lo que dice la palabra. ¿La humanidad será qué? ¿Usted lo cree? Sí, así va a ser. La humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Mira, no podemos creernos o sentirnos la última Coca-Cola del desierto, porque nuestra arrogancia será humillada
Y dice que aún los arrogantes, dice, bajarán la mirada con humildad. Por eso no podemos permanecer en esa posición de orgullo, de prepotencia o de arrogancia, porque no trae buenas consecuencias. Y vamos a ver los beneficios, complementando el que leímos ahorita, el beneficio de la humildad. Proverbios 22:4. Mira qué lindo este versículo. Dice, la verdadera, ¿qué? La humildad es lo contrario al orgullo. Y dice, la verdadera humildad y el temor, ¿de quién? Conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Y no es aquí, es en el momento que Dios nos entregue en su reino, y el ser humildes y el poder bajar la cabeza y el poder recibir su palabra y no ser rebeldes a su instrucción, nos va a acarrear riquezas, honra y gloria. ¿Qué busca el mundo? ¿Qué busca el mundo humanamente? Riquezas, honra y gloria. Pero sabes, Dios las tiene reservada si nosotros mantenemos una vida humilde y aprendemos a ser mansos y humildes como Jesús. La tiene reservada para el cielo, para el reino, no para esta tierra, sino para el reino. ¿Estamos? ¿Va bien la cosa? Y estaba otra cosa de las más fuertes, y es Salmo 138:6, y quiero que lo veamos. Muchas veces lo hemos leído, lo hemos estudiado. Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande, ¿se ocupa de quién? De los humildes. Se ocupa. ¿Quieres que Dios se ocupe de ti y se ocupe de mí? ¿Qué tenemos que hacer? Humildes. Dice, pero se mantiene a metros distante de los orgullosos. ¿Cómo quieres que Dios se mantenga de ti? ¿Lejos o cerca? Cerca. Y por eso tenemos que renunciar a tanto concepto, tanto pensamiento egoísta, rebelde, y ser humildes para aceptar su palabra, sus instrucciones y lo que Él nos quiere dar y enseñar. Y me ponía a investigar un poco y a hablar y a buscar acerca de las raíces del orgullo. Yo le decía, Señor, bueno, pero soy orgulloso o somos orgullosos muchos, pero esa es solo las ramas del árbol, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene ese árbol de orgullo? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo hacemos para quitar? Y resulta que el orgullo normalmente es un mecanismo de defensa que usamos muchas veces por diferentes motivos y tiene muchas raíces. Y una de esas raíces que quiero mencionártelas, no porque ahorita vamos de pronto a recordar y el Señor te va a poner en tu corazón situaciones que viviste, no para que te recuerdes y te llenes de dolor y rencor hacia lo que viviste tiempo atrás, sino para que le puedas exponer a Dios y poner situaciones que te llevaron a poner una coraza, a volverte orgulloso, a mostrarte diferente por las heridas que hemos albergado en el corazón. Y una de ellas encontraba que uno de los motivos de una actitud orgullosa en nosotros es la inseguridad y la baja autoestima. ¿Alguien inseguro y con baja autoestima? Y muchas veces esa baja autoestima e inseguridad nos lleva a ser orgullosos o a mostrarnos orgullosos como un mecanismo de defensa para que no nos hagan daño, porque hay algún trauma, algún dolor en nuestra vida. Recuerdo cuando de pronto a muchos hijos, a muchos niños o de nosotros pequeños, más que todo se dio en generaciones anteriores, como la mía, donde si usted hablaba delante de los adultos, se ganaba su pela, ¿cierto? Su pellizco, su regaño, cállese. O cuando te decían, mira, es que tú nunca haces nada bien. Se veía ahora y se ve ahora. Tal vez tú lo viviste, pero puede que tú estés haciendo eso con tus hijos. Y les estés diciendo, es que no sirves para nada. Es que nada haces bien.
Y estás aporreando y fuiste aporreado también en la autoestima. Y te sientes desechado o te has sentido inseguro. En nuestra infancia muchas veces nos dijeron, no, es que eso no es para ustedes. Esos planes y esos pensamientos y esos sueños que tienen no son para ti. Eso es para otra gente. Para nosotros eso no es. Y es posible que en tu vida hayan habido esas situaciones de inseguridad, de baja autoestima, de que te maltrataron, y eso generó en ti una coraza de protección para que nadie te hiciera más daño. Y empezaron actitudes orgullosas. Otra de las fuentes que generan y ayudan a que hoy en día haya orgullo es el miedo al rechazo. Cuando muchas veces tienes miedo a ser rechazado, miedo a ser juzgado, que si hablas te da miedo porque alguien te va a decir, ay, no, habla feo, ay, no sabe hablar. Y hay miedo. Y muchas veces ese miedo al ser rechazado nos lleva a actuar con orgullo también. Otra de las formas en las que se genera también ese orgullo es por experiencias pasadas, por traumas, por abusos, experiencias negativas que hemos llegado a tener, situaciones en las que aprendimos a burlarnos del otro antes que se burlaran de nosotros. Y era orgullo, o menospreciar al otro, o hablarle de mala forma, o hacerlo sentir inferior, porque ya nosotros de hecho nos sentíamos inferior o menos, y lo hacíamos con los otros. ¿Han visto normalmente los que hacen bullying? ¿Cierto? En los colegios, los muchachos, y muchas veces esos niños en su hogar son maltratados. Y ellos cuando están en medio con otros niños, maltratan. ¿Cuántos de nosotros hoy día maltratamos o no entregamos lo que hay que hacer porque estamos como desquitando y sacando algo que nunca hemos sanado en nuestro corazón? Y esa es una de las formas y manifestaciones que hacen que nosotros nos comportemos con orgullo. Otra es la comparación y las competencias. ¿A cuántos nos exigieron que teníamos que ser los mejores y que nadie podía estar por encima de nosotros? ¿A alguien le enseñaron eso? Usted no puede sacar, usted no puede perder notas, usted no puede ser el menos, usted tiene que ser el más. ¿O cuántas veces te compararon con el hermano que era buen estudiante, que era más juicioso? Y te decían, no, es que tú no sirves para nada, mira, tu hermano sí. Y te lo digo porque el Espíritu Santo y Dios quiere que miremos y examinemos y Él mire nuestro corazón para que hoy podamos sanar y podamos entregarle a Dios todas estas situaciones que en nuestra vida generaron, como esa coraza, como ese armadillo que se enrosca y que ataca para no dejarse herir y para no dejarse hacer más daño. Esas comparaciones que muchas veces nos hicieron en nuestra vida con familiares. Y otra de ellas es la falta de empatía y compasión, porque tenemos incapacidad de conectarnos con los sentimientos y necesidades de otros. Claro, el orgullo me lleva a decir, si yo estoy bien, no, ¿qué importa el resto? ¿Cierto? El orgullo nos permite pensar así, de que solamente nosotros necesitamos y debemos estar bien y el resto no importa cómo estén. Esa falta de empatía que nos lleva a no identificarnos con nuestros hermanos. Miedo al verme vulnerable. Recuerda que la humildad es la característica de aceptar que lo que tenemos viene ¿de quién? De Dios. Entonces si yo digo, no, es que es de Dios, entonces muchas veces me siento, no quiero que me vean vulnerable, que me vean débil, cuando realmente Dios quiere que nuestra dependencia, nuestra confianza esté ¿en quién? En Él. Nosotros no somos los que solucionamos, no somos los que hacemos. Es por su gracia y es por su misericordia que hace en nosotros. Y quiero que vamos a Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Y mira cómo el rey Usías
tal vez de pequeño conoció de Dios, pero después empezó a fijarse solo en qué, en sus logros, en su poder, y abandonó al Señor. Se sintió poderoso, se sintió famoso. ¿Cuántos de nosotros crecimos de pronto dentro de una familia promedio donde tal vez nos dijeron y nos enseñaron, no, es que usted no va a lograrlo, no, es que usted no va a hacer, no, es que eso no es para nosotros? Y de pronto llegaste a escalar, tal vez académicamente, en un trabajo, en algo, y el orgullo, ¿qué pasó? Se subió. O muchas veces ha pasado gente que de pronto no ha podido acceder a mucha educación y empieza a conocer de la Biblia y de Dios. Y empieza a subir y a envanecerse, porque dice la palabra que el conocimiento, ¿qué? Pero el amor edifica. ¿Y cuántos nos pudimos o hemos podido llegar a envanecernos y a sentir que lo que tenemos es nuestro cuando realmente es de quién? De Dios. Y es un pecado. Y yo creo y espero que Dios esté hablando a tu corazón ahí en la medida en la que recibiste crianza, educación, o le estás impartiendo también a tus hijos o a los que están alrededor de ti. Porque necesitamos sanar. Y dice entonces en Colosenses 3:12, dice, dado que Dios los ¿qué? Los eligió. ¿A quién eligió Dios? Levante la mano, ¿a quién eligió? Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. ¿Para qué nos eligió Él? ¿Para ser un pueblo o ser un pueblo santo? Un pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse, y ahí viene lo difícil, lo que Él quiere que hagamos. Tienen que vestirse de tierna compasión. Y es lo que no tenemos. Lo que veíamos ahora, la empatía y qué, y la compasión por otros. Y nos cuesta ponernos en los zapatos de otros, ponerlos en la necesidad del otro. Y dice, tienen que vestirse de tierna compasión. ¿De qué más? Bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿Cuántas veces somos impacientes porque el otro no hace las cosas tan rápido y tan bien hechas como tú crees que las haces? ¿Cierto? Pero usted es que no va a ser capaz con eso, pues. Bruto y todo salió. Porque no tenemos paciencia, no tenemos bondad, no tenemos gentileza. Y Él nos llama a que nos vistamos o ponernos el overol, ¿cierto? ¿De qué? De compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Y el mayor ejemplo y la mayor invitación que tiene Dios para mostrarnos está en Filipenses 2. Y vamos a Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 5. Y dice así, tengan que la misma actitud que tuvo ¿quién? Mire que habla de una actitud, de una forma de comportarse. Muchas veces nosotros, o usted a veces le dice a una persona, pero vos sí sos mal geniado. Bueno, sí, puede ser mal geniado, pero hay que decirle, mira, tienes una actitud de mal genio. Porque a veces como que bautizamos y marcamos a las personas como si el defecto fueran ellas mismas. Es que tú eres un impaciente. Cuando podemos decirle, mira, tienes una actitud impaciente. Y de pronto ayudarle en amor a que caiga en cuenta, porque no estamos atacando a la persona, sino a lo que está afectando a nuestro hermano o a la persona. Pero muchas veces lo tachamos de una vez. Como dice, lo estigmatizamos. Dice el 6, siguiente. Dice, aunque era Dios, ¿quién era Dios? Jesús. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual, y dejémoslo ahí un ratico. Mira, nosotros no somos nadie, iglesia. Y Dios me daba duro cuando decía, mira, es que yo soy el Hijo de Dios. Soy Dios y aún así no me aferré a nada por ser hijo de Dios.
Y nosotros que no somos nada, no somos nadie, nos creemos como si fuéramos de verdad hijos de Dios. No sé si me hago entender para que no entendamos que no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero ni Jesús, que siendo igual a Dios, se consideró ser igual a Dios. No se aferró a eso. No se aferró a decir, no, es que yo soy Dios, ¿cómo me hablas así? Lo escupieron, lo patearon, lo clavaron en una cruz, lo humillaron, lo juzgaron. ¿Y dónde dijo Jesús? Usted no sabe quién soy yo. ¿Cierto que no? Jamás. Pero en nuestro corazón, ¿cuántas veces hemos dicho, usted es que no sabe quién soy yo? Y tal vez en nuestro corazón lo hemos pensado. Siguiente, 7. En cambio renunció a sus privilegios divinos. Jesús renunció. Y nosotros no renunciamos ni siquiera a nuestro propio egoísmo. No renunciamos a nuestras propias convicciones, terquedad e ideas. Y dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde, ¿adoptó qué? La humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Te imaginas cómo estaba Dios de Jesús de cómodo en el cielo? Al lado del Padre. Y aceptó la misión por amor a ti y a mí de venir a morar en un cuerpo humano. Ya eso lo hizo un esclavo. Y dice, humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta quedarnos callados? Recibir el regaño, recibir el vituperio o la exhortación o el regaño y quedarnos callados y analizar y decir, hombre, si tiene razón. Y si no la tiene, bueno, usted se quedó calladito y ahí bajito. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús fue criminal, pero murió como un criminal por nuestros pecados. Y aún sigue sufriendo por nuestra misma desobediencia hasta que pueda liberarse y poder venir a rescatar a su iglesia. Sigue padeciendo y sigue intercediendo. 9. Por lo tanto, Dios lo elevó. ¿Gracias a qué? ¿Al orgullo o a la humildad? A la humildad. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y en el infierno. Nadie puede sostenerse de pie delante del nombre de Jesús. Y Dios lo elevó porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 11. Y toda lengua declare que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para la gloria de Dios Padre. Y es tremendo cómo muchas veces nosotros somos orgullosos, actuamos con actitudes de orgullo. Y si de pronto, que lo más seguro es que hayas vivido y hayas experimentado cualquiera de esas situaciones en tu infancia, en tu época de niño, que te llevaron a encerrarte, a volverte incluso agresivo, a volverte orgulloso para mostrar que no eres lo que realmente eres, para no mostrarte derrumbado, para no mostrarte débil. Tenemos que renunciar a eso y pedirle a nuestro Señor que nos sane, que perdonemos a todas aquellas fallas. Muchas veces algunos con los padres por abuso, por autoridad,
pasados en autoridad o en golpes, nos dejaron marcas, pero tenemos que perdonar y tenemos que decir, Señor, tú renuevas, tú cambias y haces cosas nuevas en nosotros. Ayúdanos a ser humildes y a no dejar que el orgullo sea el que esté frente a nosotros, porque nos miraría, ¿de dónde? De lejos. Ponte en pie, vamos a orar. Regálame. Quiero que este tiempo tú te concentres con el Señor. Cierra tus ojos, ponte en la mejor posición para que te concentres con Él. Padre, te damos gracias. Padre, como hoy me hablabas a mi corazón, Señor. Como hoy hablabas a mi corazón, Señor. 52 años reinando en mi vida. Y hoy te pregunta el Señor de igual manera, ¿cuántos años tienes y cuántos años llevas reinando tu propia vida? Una pregunta fuerte que el Señor me hacía hoy, pero confrontante. El orgullo, el pecado heredado de ese antiguo padre que se rebeló en el cielo, que no se sometió a la presencia del Señor, a las órdenes, y creyó ser su propio Dios. Yo te invito hoy a que tú puedas pedirle al Señor que primeramente te haga consciente del orgullo que ha habitado nuestro corazón. Un orgullo que se pudo haber desarrollado como defensa de la misma inseguridad y el mismo miedo y temor con el que crecimos, de los miedos, de los fracasos. Y a veces queremos aparentar y mostrarnos fuertes cuando en realidad somos débiles y estamos derrumbados en nuestro interior. Háblele al Señor, dile, Señor, muéstrame esos momentos que debo sanar en mi vida. Esos momentos de rechazo. Esos momentos donde siempre fui comparado, tal vez con mis hermanos, con los vecinos, porque no era bueno en áreas que ellos sí lo eran. O porque tal vez te exigieron que no podías ser menos que otro. Pero hoy es tiempo de que el Espíritu Santo te lleve a ese momento y seas sanado en tu corazón. Y perdones a tu papá, perdones a tu mamá. Tal vez hubo un abuso en tu vida. Un abuso físico, un abuso sexual. Y te llevó a meterte en un caparazón y a verte con actitudes orgullosas delante de la gente. Dile, Señor, enséñame a aceptar y entender que lo que tú me has entregado, los dones, los talentos, las cualidades que has puesto en mí, son tuyas y sin ti nada sería, Señor. Gracias, Padre, porque tú hablas y estás hablando a cada corazón. Porque quieres que no solo encontremos que somos orgullosos, sino que podamos ser sanados en esa reacción y ese mecanismo de defensa, de estar predispuestos siempre cuando recibimos un consejo, una instrucción, porque sentimos que nadie puede estar sobre nosotros, Dios. Perdónanos, Señor. Pídele perdón allí al Señor, pide que te limpie, abraza y perdona a aquellas personas que marcaron tu vida de alguna manera y que te llevaron a tener una actitud orgullosa, arrogante. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, nos hablas
y sana nuestro corazón, oh Dios. Y nos muestras ese ejemplo del rey Usías, que te conoció desde joven, pero llegó un momento a que el mismo poder y regalo y reconocimiento que era tuyo, Él lo tomó para sí mismo, Señor. Evita que tomemos para nosotros lo que tú has construido, porque te pertenece a ti, mi Dios. Perdona, Señor, el orgullo y la falta de reconocimiento de que tú nos has dado cada cosa en cada momento, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido que hables, Señor, a cada uno de estos tus pequeños, que les permitas perdonar y ser restaurados, Señor, en cada momento de sus vidas que fueron aporreados, Señor. Gracias porque siempre estuviste allí a nuestro lado, Señor, y siempre nos cuidaste y nos sigues cuidando, Dios. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.